Gloria a Dios, hermanos. Dios le bendiga. Le damos toda la gloria al Señor, toda la honra y toda la alabanza al que vive por los siglos de los siglos y al que nos salvó. Vamos a ir a buscar a Proverbios 17:15. Amén. Haciendo reverencia nos ponemos de pie y leemos la palabra de la siguiente manera: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Vamos a leerlo nuevamente. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y la palabra que vamos a compartir en esta mañana es una palabra de mucha relevancia, una palabra que usted la puede encontrar en todas partes en la palabra de Dios, en la Biblia. Amén. Esta verdad, este principio, esta luz que nos da la palabra, jamás pudo ser cambiada y jamás será cambiada. Aunque los hombres traten de tergiversarla, jamás podrán cambiar esta verdad, porque está escrita para siempre. Dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Lo que estamos leyendo, hermanos, es precisamente lo que estamos viviendo hoy en día en la sociedad, en el mundo, aún en los hogares, aún en las relaciones, en los empleos. Estamos viviendo lo opuesto a la verdad que acabamos de leer. ¿Y cuál es esa verdad? Dice la palabra que hay personas que justifican al impío. El impío es el culpable. En la palabra de Dios, el impío es aquel que es culpable. Es aquel que está pronto a un juicio. Es aquel que está en completa enemistad con Dios. Pero, sin embargo, hay quienes justifican a personas como estas. Y en el corazón de Dios nunca estuvo que fuese así y jamás será diferente. En el corazón de Dios siempre ha estado que el impío sea condenado y que el justo sea justificado, sea librado. Ahora, Él hizo una obra sin precedente cuando envió a su Hijo único a salvar a los pecadores, aquellos que merecíamos el castigo, que éramos culpables, que éramos impíos. Mandó a su único Hijo para justificarnos. Pero no estamos hablando de ese centro teológico, de esa verdad tan importante de que el Señor nos ha salvado por gracia, aun cuando éramos culpables, impíos, hijos del diablo, hermanos. Éramos mundanos, todo lo que usted quiera llamarle. Eso éramos cuando no conocíamos a Cristo. Él por gracia nos perdonó. No tuvimos que pagar el precio de nuestro pecado. Él vino y nos salvó en la cruz por amor. Pero lo que estamos hablando aquí, hermanos, es algo que viene sucediendo de hace mucho tiempo. Y es algo que es abominación delante de Dios y que tenemos que entender porque hace mucho daño. Es algo que se da aún en los hogares. Hay hogares en donde hay hijos que son rebeldes, que son culpables de sus obras. Pero a ese hijo no se le condena, no se le castiga, culpable y responsable de sus malos hechos. Al contrario, se le justifica. Y a los otros hijos que sí están haciendo la voluntad y respetando a los padres, se les condena, se les echa aparte, se les aplasta y se les echa a un lado. Eso ha pasado mucho en millones de hogares y ha traído ruina y desviamiento a muchos hogares. Ocurre también en el área laboral. Hay empleadores que tienen empleados que son muy buenos, que sus obras dan evidencia de que son personas justas, que respetan las leyes y las condiciones del trabajo. Y sin embargo, se les maltrata y se les paga mal.
Pero hay otros empleados que no respetan lineamientos ni condiciones, que son rebeldes y sin embargo a eso se les justifica. Eso trae mucho mal a las empresas. También, hermanos, lo estamos viendo a nivel de las naciones. A nivel de los gobiernos, estamos viendo, hermanos, que los gobiernos corruptos justifican al impío, justifican al mentiroso y al tramposo, le dan los mejores salarios, le dan el mejor, y sin embargo al justo, aquel que ha conseguido lo que tiene por méritos propios y puede evidenciar la transparencia como lo ha conseguido, a ese lo tienen en la peor condición. A ese lo condenan y a ese lo tratan como un miserable. Hay personas, hermanos, de condición económica baja que son mucho más honorables por sus obras, porque usted y yo somos honorables por nuestro testimonio. Son mucho más y verdaderamente honorables que muchos de aquellos que la sociedad llama honorables en el gobierno, cuyas obras, hermanos, son perversas, pero a esos son los que justifican. Ahora mismo estamos viviendo otra etapa en nuestro país con este gran problema que estamos enfrentando, y estamos viendo cómo se quiere justificar al impío. ¿Cuántos dicen amén? Estamos viendo, hermanos, cómo hay personas que aún no logran ver su propia injusticia y quieren y están peleando por salir justificados delante de los hombres, cuando saben que son culpables. Tienen cero dignidad para reconocer que son culpables. Pero como empecé diciendo, aunque haya hombres que justifiquen al impío, aleluya, y condenen al justo, delante de Dios el impío sigue siendo impío y el justo sigue siendo justo. Aunque la sociedad señale al justo, y aunque a lo bueno le llamen malo y a lo malo le llamen bueno y lo aplaudan, delante de Dios el impío y sus impiedades siguen siendo lo que son. Ahora, el gran problema en el cual yo me quiero enfocar, hermanos, es el problema de la iglesia. Porque los gobiernos son mundanos. Dice la palabra que no nos sorprendiéramos cuando no nos escucharan a nosotros, porque la verdad del mundo escucha a aquellos que están en el mismo ambiente en el que ellos están, que es el mundo. Y los gobiernos, la mayoría, estamos viendo ciertos cambios en algunos presidentes a nivel de América, y damos gloria a Dios por eso. Pero la mayoría de los gobernantes tiene que estar en el ambiente del mundo. El problema está, hermanos, cuando la iglesia empieza a practicar esta abominación. Y usted dirá, ¿por qué le llamas abominación? Porque está escrito aquí. Dice la palabra que cuando usted justifica al impío, usted es abominación delante de Dios. Cuando un pastor tiene a un impío delante de él y usted sabe que le puede decir que está haciendo obras malas y usted no se lo dice, sin embargo le da un abrazo y le da una palmada, usted está haciendo abominación delante de Dios. Y cuando usted tiene al justo delante de usted y usted lo condena, usted también está haciendo abominación delante de Dios. El problema es que eso lo estamos viendo hoy en día. ¿A dónde lo quiero llevar, hermanos? Yo lo quiero llevar ahora a Jeremías. Yo lo quiero llevar a Jeremías 23, 16 y 17. Jeremías 23, 16 y 17 nos relatan que estos tiempos ya se vivieron. Y mientras usted vaya
Yo le quiero citar Proverbios 18:5. Yo se lo voy a citar. Dice Proverbios 18:5: tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Hay personas que le muestran más respeto a los hijos del diablo que a los hijos de Dios. Jeremías 23, 16, 17 nos relata a nosotros, hermanos, los tiempos que le tocó vivir al profeta y que no son diferentes. Yo soy creo firmemente, hermanos, que para poder entender el tiempo que estamos viviendo, usted tiene que leer los tiempos que ya se vivieron. Porque la palabra dice que no hay nada nuevo. No hay nada nuevo, dijo el sabio. No hay nada nuevo bajo el sol. Se va repitiendo. Amén. Dice 23, 16 al 17 de la siguiente manera. Aleluya. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan. Los alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, es decir, al impío, le dicen los falsos profetas: paz tendrán. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, es decir, el impío, dicen: no vendrá mal sobre ustedes. Así estamos viviendo estos tiempos ahora mismo, y lo estamos viviendo en nuestro país. Grandes hombres, aleluya, que Dios levantó para dar impiedad a los que tenían que escuchar esa palabra. Hoy en día lo que están haciendo es una asociación con los impíos, convirtiéndose así, hermanos, en falsos profetas. Jeremías le dijo a otro falso profeta: todos los profetas antes de mí y antes de ti profetizaron de guerra y de juicio. Pero los que están profetizando, los falsos profetas, son solamente mentiras. Lo que estamos leyendo aquí, que le tocó vivir a Jeremías, es lo que estamos viviendo hoy en día. Hombres que han tenido hombres impíos al lado de ellos. Han tenido hombres de Dios que han tenido a hombres impíos al lado de ellos, y aún los han traído a sus altares, no para decirle que le han robado a la nación, no para decirle a esos hombres impíos que tienen que arrepentirse de lo que hicieron a este país. Los han invitado a los altares para ungirlos. Falsos, falsedad. Le han dicho al impío paz, cuando en esta nación hay hombres que estuvieron en el gobierno, hay hombres que han administrado la cosa pública, que deberían estar en la cárcel. Gente que no se ha robado $100 y $200 como se ha robado gente del pueblo y la tienen allá pagando 10 años. Se han robado millones de dólares en este país, y tiene el hombre de Dios, tiene el descaro de subirlo al altar y decirle paz a un hombre, aleluya, que lo que tiene que escuchar es una reprensión de parte de Dios. Por eso hemos leído Proverbios, porque estamos viviendo lamentablemente esos tiempos en donde no solamente el impío justifica al impío. Eso tiene sentido, porque el impío no tiene la verdad. Pero ver a un pastor justificando a un hijo del diablo, teniendo la oportunidad de decírselo, eso es abominación delante de Dios. Y por eso que las cosas no cambian más rápido, porque el impío sale de esas iglesias creyendo que es justo. Ladrones salen de la iglesia
pensando que aún pueden gobernar otra vez este país. O si no lo han hecho, que pueden tener la oportunidad de gobernar al país teniendo un corazón de ladrón, teniendo un corazón pervertido. Porque no me diga usted, hermano, que un hombre que se atreve a robar millones, estamos rodeados de muchos impíos, y la iglesia, hombres que pueden abrir su boca para mandarle reprensión a esos impíos, no lo están haciendo. Dios es testigo que en este altar se ha reprendido al impío, porque hacer lo contrario es abominación, dice Proverbios. Es falsedad, dijo Jeremías. Y esta palabra que estamos leyendo en Jeremías es el mismo Dios hablando. Se lo voy a leer de nuevo, el versículo 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan. ¿Usted cree que ese poco de políticos que se atreven a hacer lo que están haciendo no están irritando al Dios vivo? ¿Usted cree que Dios está viendo, aleluya, el accionar de estos hombres y Dios está riendo? Dios está irritado. Cuando Dios ve la mentira, la falsedad, la estafa, la traición, el robo y la maldad, Dios se irrita. ¿Y quién quiere un Dios irritado, hermanos? ¿Quién quiere un Dios irritado? Lo que pasa es que nosotros no hemos experimentado la irritación de Jehová. Israel sí lo experimentó muchas veces. Cuando Dios se irrita, de verdad, hay fuego y destrucción. Y usted sabe que algo tremendo, dice la palabra que la naturaleza espera con ansia la redención de los hombres. ¿Y saben qué me hacía entender el Señor en mi corazón? Lo que pasa es que cuando la ira de Dios se enciende, aún la naturaleza paga. La naturaleza no tiene nada que ver con el pecado del hombre, pero cuando la ira de Dios se enciende y cae sobre la tierra, aún los animales pagan, aún los árboles pagan. Todo es destruido por la ira de Dios. Por eso que la naturaleza está esperando esa redención, porque por el pecado del hombre esa naturaleza está sufriendo estragos. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo paz. Tú eres ladrón, pero paz. Tú eres un mentiroso, mentiroso. Le mentiste al pueblo y le sigues mintiendo al pueblo. Mentiroso. Eres un demagogo, que es la demagogia en la política. Y aún se ha metido en las iglesias. La demagogia es usar de falsas promesas y elogios para manipular al pueblo. Mentirosos, mentirosos, no quieren el bien de su prójimo, no lo quieren del todo. No quieren un país mejor, no nos mientan. Y usted dirá, esta es una palabra solamente para ese grupo de personas. Bueno, principalmente, hermanos, porque lo que el país está viviendo, parte de lo que el país está viviendo, siempre, hermano, que hay un problema en una nación, y eso usted lo puede corroborar con cualquier verdadero hombre de Dios. Cuando vienen problemas a las naciones, la iglesia está metida. Algo hizo mal la iglesia. Y uno de los errores que estamos viendo aquí en Panamá es esto: que no se le está hablando la verdad, no se le está reprendiendo, no estamos siendo atalayas. Vamos a meternos ahí, aunque Dios sabe que nosotros hemos sido atalayas, hermano. Aquí no hemos traído a ningún sinvergüenza para decirle que él no es un sinvergüenza. Aquí han habido varios sentados que no han venido más porque escucharon la voz del atalaya, porque escucharon la verdad y no les gustó, porque el impío no le gusta la reprensión, pero hay que decírsela. ¿Y por qué hay que decírsela, hermano? A mí me la dijeron un día también. No crea que uno
aleluya, se rinde a Cristo porque uno se sintió muy bien. No, yo escuché, estos oídos un día escucharon una palabra dura que me hicieron entender que yo era un perverso, que yo era un impío. Y aquí le dije al Señor, yo no te conocía. No, es que hay personas que se piensan que son buenas. Hay personas que ellos piensan que son buenas. Y repito, esto se da en los hogares. Hay hijos que crecen pensando que son buenos. Y son gente que le hace mal a otros. Pero no hubo un padre o una madre, aleluya, que los enfrentara y le dijera en algún momento, tú estás actuando impíamente. Hermano, yo me he puesto a pensar eso muchas veces. Estos hombres que gobiernan, estos hombres que tienen, aleluya, en sus manos la administración de tantas cosas importantes en este país, no tienen una madre y no tienen un padre. Hermanos, el primero que reprende es papá y mamá. No hay una mamá y un papá que le diga a estos ladrones que son unos ladrones. El problema es que no hay pastores que se lo digan. Ese es el problema. No hay líderes espirituales, no hay profetas de verdad como Jeremías que le digan, hermanos, ya pasó ese tiempo lamentablemente en donde en Israel los reyes cuando veían a Jeremías temblaban porque sabían que venía una palabra de verdad. Hoy en día los políticos se ríen con los pastores, se ríen del mismo chiste. Y este país no está viviendo un chiste, hermanos. Este país está como está por causa del mal obrar de los impíos. Este país no está como está, hermanos, a causa de los justos, de los que verdaderamente son honorables, transparentes. Este país está como está y el mundo está como está a causa de los hombres impíos. Pero no hay quien se lo diga en su cara. Y hay quienes han tenido, repito, a esas personas frente a frente y en vez de reprenderlo, los han elogiado. Han elogiado a gente impía y a los justos los han echado a un lado y los han condenado. Me enteré de una iglesia en Panamá en donde hay corrupción y no nos sorprendemos porque muchas iglesias están en la corrupción. Y en el momento en que alguien descubre la corrupción y los delata, se vuelcan contra ti. Eso es lo que dice Proverbio. Al justo, al que ve lo malo y dice, oye, eso es malo, a ese lo llevan a los tribunales. No, estás atacando al hombre de Dios, estás atacando al ministerio de Dios. Pero las cosas son como son. A lo malo hay que llamarle malo, hermanos. No somos perfectos. Ninguna iglesia es perfecta. Pero cuando una iglesia y un pastor sabe que está sin hermanito, lo descubre y le dice, varón, esto y esto, deberían de ser como David cuando escuchó la palabra de Natán. David no se levantó contra Natán y dijo, estás atacando al rey, mándenlo a matar. David se compungió y dijo, ese hombre, Natán le dijo, ese hombre eres tú. Y él dijo, es verdad. Y se arrepintió y cambió. Aleluya. Yo quiero que vayamos a Primera de Reyes 22:8. Primera de Reyes 22:8. Le damos un fuerte gloria a Dios. Primera de Reyes 22:8. Aleluya. Dios es fiel, Dios es verdadero. Dice así: el rey de Israel respondió a Josafat. Lo que vamos a leer aquí, hermanos, es un ejemplo de lo que está pasando hoy. Vamos a leer desde el 22:1, por favor. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios de Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá,
porque los presidentes son como reyes. Rey de Judá descendió al rey de Israel, y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no saben que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Asiria? Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Los líderes de las naciones deben consultar a los hombres que conocen la verdad, no a los brujos, no a los brujos, porque los brujos, hermano, déjeme decirle a usted que me está escuchando, si usted no es cristiano y está envuelto en brujería, el brujo es el peor estafador que existe, porque el brujo no sabe nada, pero te saca toda la plata y no te resuelve el problema. Pero Jesucristo, aleluya, no te pide ningún real y te resuelve el problema. Dale fuerte aplauso. Dijo el rey: hay que consultar. Dice: no hay algún profeta al que consultar. Dice: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, o sea, no por profeta no, 400 hombres, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramot de Galaad, o la dejaré. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón. Porque es que siempre, hermano, los verdaderos son pocos. Había 400 falsos y solo uno que le iba a decir la verdad. Podríamos consultar a Jehová. Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Hermanos, yo le quiero enviar esta palabra a muchos líderes. Como dije hace un rato, dejen de consultar a los brujos, pero también dejen de consultar a falsos profetas. Cuando un falso profeta solamente te habla: sí, te va a ir bien, tú no has hecho nada, tú eres el mejor, gloria a Dios, eso es falsedad. Pero el hombre de Dios, el profeta de Dios, te va a decir: bien, esto y esto, pero tú estás haciendo esto mal. Amén. Tú estás haciendo esto mal, y de acuerdo a la Biblia, porque no, los hombres de Dios no corregimos conforme a nuestros caprichos. Los hombres de Dios, así como el abogado, cuando el abogado está delante de un juez, él no va ahí a hablar por palabra. Él dice: la Constitución dice. Bueno, así el hombre de Dios dice: la palabra de Dios dice, esto es lo recto. Esto es lo recto, es así y es así. Consulten al hombre de Dios. Miren las obras de aquellos que se llaman hombres de Dios. Miren su resultado. Porque hay muchos que han ido donde no deberían ir a consultar, y lo único que han escuchado es como estos 400 que siempre le decían al rey: anda a pelear que te va a ir bien. Anda y gobierna Panamá de nuevo que te va a ir bien. Aleluya. Voy terminando con esto, hermanos. No querían al profeta verdadero, a Micaías, porque él le decía lo que tenían que escuchar los líderes. Nosotros le damos gloria a Dios por ver líderes como el líder del Salvador, y ahora, bueno, hay que esperar qué es lo que hace este líder de Argentina. Pero los líderes de Panamá deberían de tomar ese ejemplo. ¿Saben cuál ha sido la clave de estos dos individuos y de algunos otros? Que han reconocido a Dios sobre todo. Pero hay un problema. Cuando el hombre reconoce a Dios, tiene que reconocer la verdad. Y lo que pasa es que aquí en Panamá hay muchos impíos que no quieren dejar su impiedad. Porque al reconocer a Dios tendrán que reconocer todas las maldades que han hecho. Aquí hubo un hombre que le hizo mucho daño al país en una dictadura, y después salió en una entrevista por ahí con la misma cara, que pidiéndole perdón al país. No voy a decir su nombre. Nadie le creyó.
Hay gente en este país que tiene que salir públicamente y no solamente renunciar, sino decirle, es cierto, nos equivocamos. Reconocer a Dios y reconocer su palabra. Quiero ir cerrando. En la palabra de Dios, en Apocalipsis 2, se menciona 2 veces a un grupo de personas que se llaman los Nicolaitas. Los Nicolaitas, hermanos, principalmente nacen, amén, es la información más firme, más sólida que se ha obtenido por parte de escritos de lo que se llaman los padres de la iglesia, los primeros cristianos que escribieron, amén, lo que aconteció en sus tiempos. Y ellos escribieron, cuando usted lee en Hechos 6:5, se escogen a 7 diáconos, se escogen unos diáconos para ayudar en la obra del Señor. Y entre esos había un hombre que se llamaba Nicolás, amén. En la lista es el último. Y dice que él no era judío. Él era un hombre que se había convertido al judaísmo primero y luego se convirtió al cristianismo. Este hombre más adelante se aparta de la fe de Cristo y saca una secta a los cuales se le viene a llamar los Nicolaitas. Algunos afirman o defienden de que están directamente relacionados con los políticos. Pero yo quiero compartir principalmente el hecho, hermanos, en ninguna parte de la Biblia que eran políticos, pero sí hay muchos detalles que nos llevan a pensar eso. Sin embargo, en Apocalipsis 2, amén, en las 2 ocasiones que se menciona, algo sí queda claro. Este grupo de personas eran apóstatas. Y como dije hace un rato, hermanos, hoy en día hay nicolaitas también en el pueblo de Dios. Apóstatas que han pervertido la fe pura. Y aquí escribí la característica de los nicolaitas. Eran seguidores de Nicolás. Los nicolaitas decían que una persona era salva por gracia y por lo tanto no importaba cómo vivía. Una vez que la persona era salva por gracia, la manera en cómo él vivía ya no importaba. Es decir, lo mismo que estamos viviendo hoy en día. Por eso los líderes no busquen a los nicolaitas, no busquen a hombres que han apostatado de la fe, que tienen iglesias, que tienen pueblo, pero son apóstatas. Vean su resultado. Hermanos, aquí en Panamá hay hombres de Dios que tienen hasta historiales legales. Se les ha descubierto corrupción, pero siguen ahí. Se les ha descubierto corrupción. Han habido demandas y esa gente sigue todavía delante de la obra del Señor. No consulten a los apóstatas. Oren y pídanle a Dios que los lleven a verdaderos hombres de Dios, líderes de Panamá y todo aquel que necesite consultar a un hombre de Dios. Estamos llenos de nicolaitas hoy en día. Gente que ha pervertido la fe al punto que sí se han asociado con los políticos. Y como dijo Pablo, son mercaderes, les gusta el dinero. No vayas a buscar consejo de a un hombre amador del dinero, que es obvio que lo que le gusta es el dinero. Vea donde el hombre humilde, vea donde aquel pastor, aleluya, que tiene testimonio de que habla la verdad. Pero prepárate, porque cuando encuentres a un pastor como ese, te va a decir lo que tienes que escuchar y no te va a gustar. Porque el verdadero pastor y el verdadero profeta cumple proverbios que dice: al impío condenarlo y decirle lo que hay que decirle, y al justo justificarlo. No lo contrario.
No podemos justificar al impío y condenar al justo. Hago un llamado, como lo hemos estado haciendo. El país necesita que reconozcan sus errores. El mundo necesita que muchos líderes dejen la maldad, reconozcan su impiedad y se arrepientan. Muchos otros pastores y predicadores no se lo van a decir y no se lo han dicho. Pero hay aquí un atalaya, 2 y 3 y muchos en este ministerio que tenemos el valor de decírselo, como se lo dijo Natán a David. Han pecado delante de Dios, tienen a nuestra nación en un camino rumbo a la muerte y a la perdición por su pecado, por su maldad. Estamos en el camino en que estamos. Pero si ustedes reconocen, aleluya, hay un Dios que no rechaza un corazón contrito. Grandes hombres impíos se arrepintieron y Dios los perdonó. Lea en la historia. Grandes reyes que no gobernaban un país pequeño como Panamá, gobernaban grandes imperios y reconocieron su maldad delante de Dios y Dios los perdonó. Los dejo con esta palabra. Dios bendiga a Panamá, como está diciendo un amigo en la sociedad. Dios bendiga a Panamá. Amén. Dios bendiga a Panamá y Dios mueva los corazones para que haya verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar. Este país no va a ser mejor. Y la perversidad y la mentira y el juega vivo, jamás seremos mejores así. Eso tiene que acabarse. El impío tiene que reconocer su impiedad para que este país entre en una época de brillo y de esplendor. Dios le bendiga, hermanos. Amén. En el nombre del Señor Jesús.